Vamos a comenzar el seminario de álgebra matricial y geometría analítica de hoy. La idea para revisar esta mañana es básicamente trabajar la parte de rectas y planos en R3. ¿Por qué no revisar algunos detalles, algunas dudas que puedan haberse originado ya respecto del material, del solucionario o incluso a través de la práctica dirigida o en general las dudas que podamos tener? Eso sobre el final de nuestro seminario. Vamos a revisar, como decía puntualmente, este otro tópico a evaluar, que es la parte de rectas y planos. Ya saben que cualquier duda, cualquier detalle que se tenga respecto del desarrollo de la clase, pueden hacer sus consultas a través del chat directamente, a través del micrófono también. ¿Ok? Muy bien. En el material compartido, ¿hay algún detalle respecto de cómo determinar la ecuación de rectas y planos? Está en R3. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que debo tener presente es que para determinar la ecuación de una recta, que es lo que vamos a revisar a continuación, se necesita dos cosas y nada más que dos cosas. Primero, se necesita un punto de paso, entiéndase un punto en la recta, un punto por donde pase la recta, además de un vector dirección. Es decir, un vector contenido en la recta, si se quiere, o un vector paralelo a la recta. ¿Ok? Eso debo entender por vector dirección para una recta. Entonces, una vez que se tiene estos dos elementos, un punto de paso y un vector dirección, podemos establecer la llamada ecuación vectorial de la recta, que tiene esta forma, ¿no? La recta L está formada por todos los puntos P, de forma tal que son un punto de paso, aquí el P sub 0, más T veces el vector dirección, donde T es un parámetro real. Em, las ecuaciones vectoriales de la recta siempre quedan en términos de dicho parámetro t. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar algunos numeritos aquí para que se pueda entender un poquito más. Si decimos que el punto de paso tiene coordenadas 4, 7, menos 1, y para el vector dirección le colocamos componentes menos 3, 2, por ejemplo, la unidad, entonces esta recta tendrá la siguiente forma. La recta L está formada por los puntos P de R3 que tienen la siguiente forma. El punto de paso más T veces, aquí T es un parámetro, siempre la ecuación de la recta, lo decía, queda en términos de dicho parámetro, ¿no? T veces el vector dirección, donde T varía sobre todos los reales. ¿Qué se debe entender a partir de ello? Que para distintos valores de T voy a ir obteniendo distintos puntos en la recta y esos distintos puntos pues van a formar nuestra figura geométrica. ¿Ok? Esto es importante al momento de hallar la ecuación vectorial de una recta. ¿Ok? Algunas veces se suele operar toda esta expresión y dejarla reducida, ¿no? Se opera el punto de paso más es el vector dirección y se queda reducida. Ya simplemente es una presentación. Lo importante aquí es tener en cuenta estos dos elementos para encontrar la ecuación vectorial de una recta. Ahora, el punto de paso nunca es complicado hallar. Tal vez el detalle estará en encontrar el vector dirección. Y una manera, bueno, una de las tantas maneras de encontrar el vector dirección es tener dos puntos en la recta. Por ejemplo, si tenemos el punto A en la recta y el punto B en la recta también, entonces el vector que los une, ya sea AB, ¿ok? O el vector BA, puede funcionar como vector dirección. ¿Está bien? Si yo tengo dos puntos, entonces, dos puntos cualesquiera, ¿ah? En la recta, el vector que los une puede funcionar como nuestro vector dirección. Esa es una manera. La otra manera es utilizando las posiciones relativas, que vamos a ver en un instante, es decir, cuando dos rectas son paralelas, cuando son perpendiculares, a través de ello también podemos encontrar el vector dirección. La llamada ecuación vectorial no es la única forma de representar a una recta en R3. Tenemos otras dos. Eh, la segunda sería la llamada ecuación paramétrica de la recta. Vamos a ver cómo se pasa de la ecuación vectorial a la ecuación paramétrica. Decía que esta presentación puede reducirse un poquito y escribirla de esta manera, ¿no? En una sola terna ordenada. 4 menos 3 veces t. Es decir, el t ingresando a multiplicar y luego sumándolo con la primera terna, ¿ok?
7 más 2 veces t, y el último sería 1 más t. Desde que P aquí representa un punto en R3, él tiene coordenadas X, Y, Z. Y dada la igualdad, entonces yo puedo decir lo siguiente. La primera coordenada de PX es 4 menos 3 veces T. Y si escribo de esa manera, la segunda coordenada Y es 7 más 2 veces T. Y la tercera coordenada Z del punto P, un punto representativo de nuestra recta, es 1 más T. Perdonen, aquí, pequeño detalle. Ahora sí, menos 1 más T. Esta manera de escribir la ecuación de una recta se denomina ecuación paramétrica de la recta. Nota que también queda en términos de nuestra variable, si quieres, del llamado parámetro t, que también varía sobre todo los reales. ¿De acuerdo? Eso es lo que aquí se señala de forma teórica, ¿no? A partir del punto de paso y también de un vector dirección, puedo obtener la ecuación paramétrica. Un detalle importante, jóvenes, es que muchas veces vamos a tener las ecuaciones de las rectas, ya sea de forma vectorial o de forma paramétrica. Siempre es importante identificar cuál es el vector, las componentes del vector dirección, además de el punto de paso. En el caso de la ecuación vectorial es evidente, primero el vector dirección siempre está acompañando al parámetro t, ¿ok? En el caso de la ecuación paramétrica pueden notar los coeficientes que acompañan al parámetro, en este caso menos 3, 2 y la unidad en ese orden, son las componentes del vector dirección. Y las constantes que aparecen, ¿ok? En cada una de las ecuaciones, en este caso 4, 7 y menos 1, en ese orden, serían las coordenadas de un punto de paso. ¿Ok? Eso es importante para poder reconocer a partir de la ecuación paramétrica las componentes del vector dirección y además el punto de paso. Noten que es solamente una manera distinta de representar a la misma recta. Y finalmente, tenemos una tercera forma de representar a una recta, la llamada ecuación simétrica de la recta. ¿Cómo se obtiene la ecuación simétrica? Bueno, a partir de las ecuaciones paramétricas se despeja el valor de t simplemente. ¿Ok? Por ejemplo, si de la primera ecuación, y lo hacemos directamente, y lo voy a escribir aquí debajo, si despejamos directamente el valor de t de la primera ecuación, ¿qué nos quedará? Recuerda que vamos a despejar t, ¿sí? Sería x menos 4 entre menos 3. Si de la segunda ecuación y igual a 7 más 2 veces t, despejamos el valor de t, ¿qué nos quedará? Y menos 7 entre 2. Y finalmente, de la tercera ecuación, z igual a menos 1 más t, despejamos el valor de t, sería, y borro esto ya, z más 1 entre la unidad. Como se refiere, perdón, al mismo parámetro, entonces todas estas expresiones tienen que ser iguales. Y aquí tenemos también una manera de representar a nuestra recta llamada ecuación simétrica. Identificar, por favor, que en la ecuación simétrica no aparece el parámetro t, solamente aparecen las coordenadas cartesianas x, y y z. ¿Ok? Lo que sí también es importante señalar es que los denominadores de cada una de estas fracciones, a saber, menos 3, 2 y la unidad, se corresponden con las componentes del vector normal. En los problemas es suficiente con conocer o digamos tener presente que la ecuación de una recta se calcula con un punto de paso y con el vector dirección. Y a partir de ello uno puede, si te preguntan por la paramétrica, hallar dicha ecuación. Si te preguntan por la simétrica, también. En realidad, se nos pregunta casi siempre por la ecuación vectorial de la recta. Y si no lo dice, pues asumimos que es la ecuación vectorial. ¿Ok? Eso es lo que debo saber para determinar la ecuación de una recta. ¿De acuerdo? Lo siguiente que debo tener en cuenta es, todavía hablando de rectas, las posiciones relativas entre ellas. ¿Ok? Porque eso también va a ser útil para hallar el vector dirección sobre todo.
De la misma forma que en la geometría analítica plana, cuando dos rectas son paralelas tienen la misma pendiente, y cuando dos rectas son perpendiculares, bueno, el producto de pendientes es menos uno, tenemos estos resultados. En este caso para R3. Notar que vamos a partir, jóvenes, de dos rectas, las rectas L1 aquí y L2. Sobre todo con vectores dirección marcados. Para la recta L1, el vector dirección U, y para la recta L2, el vector dirección V. Dice la teoría que dos rectas son paralelas en el espacio si es que el vector U es paralelo al vector V. Rectas paralelas, vectores dirección paralelos. ¿Está bien? Con todo lo que esto significa en vectores, ¿no? Recuerda que significa que dos vectores sean paralelos. eh, con esa idea, con ese detalle, es que tenemos las rectas paralelas. Incluso, eh, el ser paralelos podría implicar que los vectores sean iguales, porque recuerdas, todo vector es igual a sí mismo, es paralelo, perdón, a sí mismo. Entonces, tenemos presente ese detalle. ¿Qué ocurre cuando las rectas son perpendiculares? Bueno, si las rectas son perpendiculares es porque los vectores dirección, respectivamente, son perpendiculares. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo podré caracterizar cuando dos rectas sean perpendiculares, ¿no? Recuerden que dos vectores son perpendiculares si el producto escalar de ellos es cero. Entonces, ahí también debemos utilizar tal propiedad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna observación? Muy bien. Más detalles van a ir apareciendo en cuanto a rectas. Eso lo vamos a ir discutiendo conforme con los problemas tengamos que hacerlo. ¿Está bien? Por ejemplo, cómo hallar el punto de intersección de dos rectas. O cómo determinar si es que dos rectas, bueno, aquí solamente se referencian paralelas y perpendiculares, pero hay otros detalles más. Por ejemplo, dos rectas pueden ser iguales, o dos rectas pueden ser lo que se denomina labiadas. ¿Cómo determinar esas posiciones relativas? Vamos a verlo con los problemas concretamente, ¿ok? El siguiente tópico que debemos conocer es el de determinar la ecuación de un plano en R3. ¿Está bien? En la mayoría de problemas, por lo menos de las calificadas recientes, se habla de ecuación cartesiana del plano. Sí, en efecto, si es que las rectas son paralelas, se puede tomar el mismo vector dirección, porque nuevamente un vector es paralelo a sí mismo. Se puede tomar el mismo vector dirección. Decía que en la historia, en las calificadas recientes, se suele preguntar mucho, se suele trabajar mucho con la ecuación cartesiana del plano. En problemas anteriores, del 2017-1, ¿no? 2017-2, se habla también de la ecuación vectorial. Yo voy a hablar brevemente de la ecuación vectorial, después vamos a ir a lo más, digamos, común, que es la ecuación cartesiana. ¿Está bien? Para determinar la ecuación vectorial de un plano se necesita tres cosas. Un punto de paso, aquí está denotado el punto P sub 0, y dos vectores dirección. ¿Ok? Dos vectores dirección. Evidentemente, estos vectores no tienen que ser paralelos para que puedan generar un plano. ¿Ok? Y entonces, la ecuación vectorial del plano pi es el punto de paso más t veces un vector dirección más r veces otro vector dirección, ¿no? Aquí t y r son parámetros, como en el caso de la recta, solo que en el caso de planos tenemos dos parámetros que toman valores reales, ¿no? Y a partir de ello, para distintos valores de t y r se van a ir formando los distintos puntos del plano. ¿Ok? A ver, si le colocamos algún ejemplito, por ejemplo, podemos indicar que el punto de paso sea el punto de coordenadas 0, 4, menos 1, que un vector dirección tenga componentes 1, 3, menos 2, y que el otro vector dirección tenga componentes 0, 2, la unidad. Entonces el plano que pasa por el punto P sub 0 y tiene vectores dirección a U y a V, plano pi, tiene esta forma, conjunto de puntos P de R3, ¿no? De la forma punto de paso más un parámetro que le colocamos clásicamente T veces, un vector dirección más otro parámetro que le colocamos R veces. Es importante indicar que estos parámetros toman
distintos valores reales. ¿Ok? Muy bien. No es la única manera de representar a un plano, ¿no? Quizás sea, digamos, una forma bastante concreta, pero no es la única. En realidad vamos a, en la mayoría de problemas, a pegarnos a la llamada ecuación cartesiana del plano, ¿ok? Que aquí se presenta directamente y que vamos a entender un poquito de dónde sale para después solamente utilizar nuestra formulita, ¿ok? Para determinar la ecuación cartesiana del plano se necesita dos cosas. Se necesita un punto de paso, que aquí está denotado como, déjenme estoy aquí un pequeño lapsus del diseño, ahora sí. Decía que para determinar la ecuación cartesiana de un plano se necesita un punto de paso, aquí el punto P sub 0, y se necesita un vector normal al plano. ¿Ok? ¿Qué es un vector normal al plano? Un vector perpendicular al plano. ¿Qué entiendo por vector perpendicular al plano? Un vector perpendicular a todos los vectores del plano. ¿Ok? Muy bien. Primer detalle, jóvenes, respecto del vector normal. No hay un único vector normal. Un plano tiene infinitos vectores normales, todos de ellos obviamente paralelos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo ese vector, el doble de dicho vector también será un vector normal, ¿verdad? Porque es perpendicular al plano, inclusive la mitad, o inclusive el opuesto, menos n también es normal al plano, porque entiende que si este vector, por así llamarlo, sale del plano, el opuesto estaría ingresando al plano, pero igual sería perpendicular. ¿Ok? Ese es un detalle importante. Cuando uno calcula la ecuación del plano, la ecuación cartesiana, necesita uno de infinitos vectores normales, pero te basta con uno. No, no es que es un solo vector normal y tengo que hallar ese único vector normal. No, tengo que hallar uno de los muchos vectores normales. Vamos a ver que hay algunos candidatos clásicos para hallar el vector normal, pero sí es importante indicar que se tiene varios vectores normales al plano y basta con uno de ellos para poder determinar la ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana tiene esta forma. El vector P sub 0, P, tiene que ser perpendicular obviamente al vector normal. Y si el vector normal es perpendicular a dicho vector P sub 0, P, el producto escalar es igual a 0, ¿no? Esa es la manera, digamos, de definir el vector normal al plano. Si es que uno reemplaza coordenadas al punto P sub 0, aquí está, y el vector normal, también sus componentes A, B, C, y opera este producto escalar, va a encontrar esta clásica ecuación para el plano. Ecuación cartesiana, esta de aquí. El plano pi está formado, perdón, tiene la siguiente ecuación. A por X más B por Y más C por Z igual a D. Notar obviamente que se llama ecuación cartesiana porque esta tiene coordenadas cartesianas, ¿no? X, Y y Z. ¿De acuerdo? Es la ecuación a la cual vamos a recurrir cuando se deba determinar la otra vez ecuación de un plano. ¿Está bien? Ahora, este número d que aquí aparece tiene esta forma aquí. Vamos a ver con los ejercicios que se puede hallar esta constante d de manera práctica y concreta. No, porque uno podría preguntarse, profe, en la ecuación del plano no aparece el punto de paso. ¿Qué relevancia tiene el punto de paso si es que no aparece en la ecuación? No, sí aparece. La constante D es en efecto, nota por favor, está ligada a eh, las coordenadas del punto de paso. Yo quiero centrarme, para ya ir dejando un poquito la parte teórica y atacar los problemas, este resumen breve, resumen teórico, quiero centrarme en un detalle que también es importante. Así como en la ecuación vectorial de una recta, uno puede identificar el vector dirección, en la ecuación paramétrica también se identifica el vector dirección, en la ecuación cartesiana del plano, se identifica siempre las componentes de la normal. Nótalo, por favor. ¿Sí? Las componentes de la normal al plano siempre están ligadas a los coeficientes de x, y y z, respectivamente, en la ecuación del plano. ¿Ok? Eso va a hacer que nuestro trabajo se simplifique de sobremanera. Por ejemplo, quiero determinar la ecuación del plano pi
que pasa por el punto 4, 2, 1 y tiene vector normal n con las siguientes componentes. 3, 2, menos 1. ¿Está bien? Entonces, uno aquí dice lo siguiente de manera concreta. La ecuación cartesiana del plano pi, en atención a esta formulita, debe escribirse de la siguiente manera. La componente x de la normal tiene que estar ligada a la variable en efecto x. La segunda componente de la normal, 2, tiene que estar ligada a la variable y. La tercera componente de la normal, menos 1, tiene que estar ligada a la variable z. Y todo esto tiene que ser igual a una constante. ¿Está bien? ¿Cómo determino esta constante? Pues ahí entra a tallar el punto de paso. Diré, el punto P sub 0 de coordenadas 4, 2, 1 pertenece al plano pi. Y si un punto pertenece a un plano, yo puedo reemplazar las coordenadas del punto en la ecuación del plano. Dale. En lugar de x reemplazas 4, en lugar de y reemplazas 2, y en lugar de z reemplazas 1 en la ecuación del plano. 3 por 4, 12. 2 por 2, 4. Menos 1, y así obtienes el valor de la constante d, que sería aquí 15. Lo reemplazas y tienes de manera directa la ecuación cartesiana del plano. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que vamos a plantear, ¿sí? Profe, entonces la formulita esta del producto escalar, esta formulita de aquí, bueno, esa es la definición. Lo que yo aquí planteo es una forma directa, válida, está claro, no es tampoco algo jalado de los cabellos, pero es una forma más concreta de reconocer y hallar la ecuación de un plano. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Si el problema te pide la ecuación vectorial, calculas la ecuación vectorial. Si el problema no menciona el tipo de ecuación, vamos a hallar la ecuación cartesiana. Hay una consulta, la escucho, la leo. Sí, es una de las maneras de determinar puntos de paso, sobre todo cuando se quiere hallar ecuaciones de rectas que son intersecciones de planos. ¿No? Tenemos dos planos y quiero hallar la intersección de dichos planos, que en efecto es una recta. Entonces, yo debería encontrar un punto de paso para la recta, y eso se puede hacer muchas veces tomando valores simplemente, como lo señalas tanteando. Aunque yo voy a sugerir otra cosa, pero se puede hacer tanteando para un punto de paso. Otra consulta. Bien, así como tenemos posiciones relativas para rectas, tenemos posiciones relativas para planos que nos van a ayudar a poder encontrar las ecuaciones de estas figuras geométricas. Si dos planos son paralelos, obviamente se puede tomar el mismo vector normal. En general, los vectores normales tendrían que ser paralelos. ¿Ok? Si dos planos son perpendiculares, evidentemente los vectores normales también tendrían que ser perpendiculares. ¿Ok? Nota que las posiciones relativas siempre están ligadas a las ecuaciones cartesianas. De la misma forma, podemos asociar las posiciones relativas entre rectas y planos. Esto es importante, jóvenes. No quiere decir que otro sea importante, pero en los problemas mucho de la solución va a pasar por algunas veces a priori identificar si es que una recta está contenida en un plano o no lo está, o si lo intersecta. ¿Ok? Tenemos la siguiente primera posición, recta paralela al plano. La recta es paralela al plano, obviamente, si es que la recta no intersecta el plano. ¿Ok? ¿Qué se cumple en ese caso? Aquí está indicado. El vector dirección de la recta, ¿ok? Y el vector normal al plano son perpendiculares. Y recuerda que si los vectores son perpendiculares, el producto escalar de ellos es cero. Entonces, una manera de verificar, o en todo caso, una primera condición para verificar que una recta sea paralela a un plano es que el producto escalar del vector dirección de la recta y el vector normal al plano sea cero. Segunda posición.
la recta perpendicular al plano. ¿Ok? En ese caso tenemos una recta que intersecta el plano de forma perpendicular. En ese caso, se cumple, dice la teoría, que el vector u, el vector dirección de la recta y el vector normal al plano son paralelos. Y esto, por ejemplo, abre la posibilidad siguiente. Si yo tengo una recta, tengo la ecuación de la recta, ¿ok? Y quiero hallar la ecuación del plano, de forma tal que la recta sea perpendicular, yo puedo escoger el vector normal y el vector dirección de la recta como iguales. Y viceversa, si quiero hallar la ecuación de una recta perpendicular al plano, el vector dirección de la recta puede ser el vector, lo podemos tomar como el vector normal al plano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se cumple nuestra condición, pues, ¿no? Recuerda que un vector dirección es un vector paralelo a la recta o contenido en ella. Entonces, eh, si la recta es perpendicular al plano y el vector normal también es perpendicular al plano, este vector y la recta son paralelos, por lo tanto, él funciona perfectamente como vector dirección. ¿Ok? Es la particularidad que yo debo tener en cuenta para este caso. Muy bien. Hay una tercera posición que no está referenciada en este gráfico, que es la recta contenida en el plano. ¿Ok? Obviamente recta que intersecta el plano de forma no perpendicular también, ¿no? Pero eso lo vamos a ver directamente con los ejercicios. ¿Cómo determinar si es que una recta está contenida totalmente en un plano o si es que una recta solamente intersecta un plano? ¿Cómo hallar tal punto de intersección? Finalmente, y esto yo lo voy a dejar para que tú lo puedas revisar, ¿sí? Para no dilatar tanto nuestra exposición teórica, que es bastante apretada, por cierto, y ya ver los problemas. Tenemos algunas formulitas clásicas para poder calcular, sobre todo, distancias. ¿Está bien? Por ejemplo, si quiero hallar la distancia de un punto a una recta, tengo esta idea, ¿no? Es este cociente, el módulo del producto vectorial del vector P0, Q0, aspa el vector A, entre el módulo de A. A aquí representa el vector dirección de la recta. Y el vector P0, Q0 es el vector que une un punto cualquiera de la recta con el punto desde donde se va a calcular la distancia. ¿Ok? Este punto P sub 0, repito, es un punto cualquiera de la recta. Y este Q0 es el punto desde donde voy a calcular la distancia. ¿Ok? Esta formulita se puede extender en el caso, jóvenes, de que les pregunten determinar la distancia entre rectas paralelas, utilizando vectores, obviamente, ¿no? Si tenemos dos rectas paralelas en R3 y quiero calcular, ahí está, su distancia, no hay una formulita aquí porque en realidad esta ayuda, ¿no? Como tenemos rectas paralelas, vamos a decir L1 y L2, coincidiremos que la distancia entre ellas es la misma. Por ejemplo, desde este punto Q, que desde este punto A, claro que sí, Pablo. Si son rectas paralelas, la distancia es la misma. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿A qué voy con ello? Que para calcular la distancia entre rectas paralelas, basta tomar un punto cualquiera de la recta L1 y aplicar la formulita, ok, distancia desde Q hacia L2. Aquí lo voy a escribir. La distancia entre las rectas L1 y L2, rectas paralelas, es igual a la distancia desde el punto Q, cualquiera de la recta L1 hacia la recta L2. Y viceversa. Puede haber tomado también un punto de la recta L2 y plantear la distancia hacia la recta L1. ¿Ok? De esta manera calcularíamos la distancia entre rectas paralelas. Cuando dos rectas no son paralelas y tampoco se intersectan, se denominan alabiadas. La distancia entre rectas alabiadas se puede calcular
con algunos procesos. Es más, hay un ejercicio, creo que es el número 42, que vamos a revisar en donde se pide dicha distancia. Yo aquí coloco una formulita directa para poder calcular tal distancia. ¿Ok? La distancia entre dos rectas alabiadas, es decir, que no sean paralelas, pero que tampoco se intersecten, se calcula de esta manera. Notar que A y B son los vectores de dirección de la recta L1 y L2 respectivamente. P0, Q0 son los puntos de paso, cualesquiera puntos de paso de las rectas L1 y L2 respectivamente. Y con esta formulita podemos hallar la distancia entre rectas alabiadas. Finalmente, tenemos la distancia de un punto a un plano. Yo aquí he colocado ambas formulitas, una cartesiana y la otra es una vectorial. Vamos a tomar, por lo menos en los problemas, partida por la forma cartesiana. ¿Ok? Si se tiene el punto Q, aquí faltó referenciar. El punto Q estaría aquí, un punto que es exterior al plano, obviamente, de coordenadas x0, y0, z0. Quisiera calcular la distancia desde este punto al plano. Entonces la teoría dice, tiene esta formulita, ¿no? En el numerador, valor absoluto de reemplazar las coordenadas del punto en la ecuación del plano, y en el denominador, el módulo del vector normal al plano, ¿no? ¿Puedes notar? A al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado en raíz, eso es el módulo del vector normal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna observación? Bien, de manera bastante concisa, esto es lo que yo debo saber desde el punto de vista teórico. ¿De acuerdo? Con los problemas esperamos complementar y así va a ocurrir más detalles. Vamos con ello. Vamos con el problema para comenzar. Ok, el número 41. Comenzamos con el número 41. Dice, considere el plano pi1 que pasa por el punto de coordenadas, está 0, 1, 1, y tiene vector normal, ahí está el vector n, y el plano pi2, cuya ecuación cartesiana se conoce. Halle la ecuación vectorial de la recta que resulta de intersectar los planos pi1 y pi2. Muy bien. Cuando dos rectas se intersectan, perdón, cuando dos planos se intersectan, forman un plano, siempre. Y entonces, cuando dos planos se intersectan, forman una recta, ¿ok? Y entonces yo debo determinar la ecuación de dicha recta. Hay varias pautas para ello. Lo que vamos a hacer en primer lugar es determinar la ecuación del plano pi1, ¿ok? Porque el plano pi2 ya tiene ecuación conocida. Entonces, lo que necesitamos es la ecuación del plano pi1, ¿de acuerdo? Entonces diré por aquí. Para el plano pi1 se dice que tenemos como punto de paso el punto Q sub 0 de coordenadas 0, 1, 1. Y tiene vector normal 1, 0, 0. ¿Está bien? Y entonces, con lo que ya hemos comentado hace un instante en la parte teórica, la ecuación cartesiana del plano, ¿cómo se escribiría? Recuerda que las componentes de la normal están asociados a los coeficientes en la ecuación del plano. La primera componente va con X, la segunda componente va con Y, la tercera componente va con Z, más una constante, le llamamos D, y todo esto igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a reemplazar. Para determinar el valor de la constante D, simplemente reemplazamos las coordenadas del punto de paso. El punto Q sub 0 pertenece al plano pi1. Ahora reemplaza, en lugar de X coloca 0, en lugar de Y coloca la unidad, en lugar de Z colocamos la unidad. Entonces tendríamos que D es igual a 0, ¿verdad que sí? Si D vale 0, entonces tenemos la ecuación del plano. Así.
La ecuación del plano pi1 es x igual a 0. Una vez determinada esta ecuación, vamos a hallar la ecuación, dice vectorial de la recta, que es intersección del plano pi1 y el plano pi2. Vamos a decir que sea L la recta que es intersección del plano pi1 y el plano pi2. Y entonces la ecuación de dicha recta se encontrará por resolución del siguiente sistema de ecuaciones. La ecuación que determina el plano pi1 y la ecuación que determina el plano pi2. 3x más 4 veces y más 5 veces z más 1 igual a 0. ¿Ok? Ciencias, mira, para esto hay algunas pautas. Una manera sería determinar el vector dirección de la recta simplemente como el producto vectorial de cada uno de los vectores normales del plano. Este plano pi1 tiene un vector normal, el plano pi2 tiene un vector normal, ¿ok? Si yo lo multiplico vectorialmente, voy a encontrar un vector dirección para la recta L. Y el punto de paso lo encontraría tanteando, viendo con valores para x, y, z, un punto que pertenezca a ambos planos. ¿Ok? Esa sería una manera. Yo sugiero esta otra. ¿Ok? Resolver el sistema de ecuaciones. Obviamente no vamos a resolver con valores exactos, porque tenemos más incógnitas que ecuaciones. Nuestra solución va a quedar en términos de un parámetro. Entonces, empezamos así. La idea es despejar, ¿ok? Las demás incógnitas, ya sea, o variables si quieres, ya sea y, z o x, en términos de un parámetro, de una sola de las variables, ¿ok? Obviamente, para x no, porque x ya vale 0. Eso va a quedar como tal. Pero para y y para z sí. Entonces yo voy a tomar a una de estas variables y la voy a fijar de esta manera. A z la voy a llamar t. Profe, ¿qué significa t? Un parámetro, simplemente. Y luego vamos a despejar en términos, la otra variable que falta, ¿no? Y en términos de t. Dale, reemplaza en la segunda ecuación. ¿Qué nos quedaría? 3 por 0, porque x vale 0, más 4 veces y, más 5 veces t, más 1 igual a 0. ¿Cuánto vale y? Y vale menos 1, menos 5t, entre 4. Lo escribimos de manera ordenada. Y así tengo las incógnitas, las variables de nuestro sistema en términos de un solo parámetro. Y esto nos dará pie a la ecuación paramétrica de la recta. Así, entonces, la recta L está formada por los puntos X, Y, Z que cumplen esta condición. X es igual a 0, Y es igual a menos 1 cuarto, menos 5 cuartos de t, y Z es igual a t. Como no hay restricción alguna, t puede variar sobre todos los reales. De esta manera encontramos la ecuación paramétrica de la recta L. Paulo, se nos pregunta por la ecuación vectorial. Ok, no hay problema. Ya vimos un ejemplo en la parte teórica cómo se pasa de la ecuación paramétrica a la ecuación vectorial. Recordar que eh, los coeficientes que acompañan al parámetro t son las componentes de la normal. ¿Ok? Profe, pero en la primera ecuación no aparece t. Se entiende que es 0t. ¿Está bien? Y las constantes que están en primer lugar, pues se pueden tomar como un punto de paso. Se entiende que si no aparece constante,
yo agrego 0. Entonces, ¿cómo escribiría la ecuación vectorial de nuestra recta? Dale. ¿Cuál haría de veces de punto de paso? 0 menos un cuarto, 0. Más t veces el vector dirección. ¿Cuál sería? 0 menos 5 cuartos, 1. Obviamente con el parámetro t variando sobre todo los reales. ¿Preguntas? Muy bien. Insisto, es una manera. La otra ya lo había comentado, es calculando el vector dirección directamente como producto vectorial de las vectores normales al plano y tomando un punto de paso simplemente buscando las coordenadas de un punto que cumplan ambas ecuaciones. ¿Ok? Otro comentario final aquí sería, Pablo, ¿por qué a z le colocas t y por qué no a x? Bueno, a x no se puede porque x vale 0. Está fijo ya. Entonces, el colocar un parámetro sería o a z o a y. ¿Ok? Y la respuesta en general sería la misma. ¿Sí? Si bien es cierto la ecuación va a ser un tanto distinta, la figura geométrica va a ser la misma. Si a y le pongo t y despejo luego z en términos de y, la ecuación va a dibujar la misma recta. ¿Ok? Ténganlo eso presente. Eso es relativo porque, a ver, si bien es cierto en la parte teórica aparece después del signo igual, en realidad que aparezca antes o después no hace mayor cambio en la ecuación, ¿no? Si lo coloco después, sigue saliendo 0. Tendríamos la misma ecuación. ¿Ok? Algunas veces se va a colocar, bueno, por lo general yo lo voy a colocar antes de la igualdad, pero que aparezca después de la igualdad no va a cambiar. Pueden colocarlo después de la igualdad y el valor de la constante d seguirá siendo 0. Eso no va a ser mayor detalle en cuanto a la respuesta. ¿Otra consulta? Muy bien. Veamos más problemas. Veamos el problema número 44. Oh, por cierto, aunque eso ya lo hemos comentado anteriormente, hay problemas que están resueltos en video eh, y hay problemas que están en solucionarios, en el solucionario. Entonces, revisen para que puedan complementar lo que aquí vamos a discutir. ¿Sí? Problema número 44 dice, considere la recta L y el plano pi. Haya la ecuación vectorial de la recta L que pasa por el punto de coordenadas 0, 4, 1, que está contenida en el plano pi e intersecta a la recta L. Ok, queremos hallar la ecuación de la recta L1 que está contenida en el plano cuya ecuación se conoce y dicha recta debe intersectar a la recta L. ¿Ok? Bien, veamos. A ver, vamos a hacer un pequeño grafiquito aquí para que nos ayude un poquito con la solución. Bueno, más o menos aquí está nuestro plano. Sobre dicho plano tenemos a una recta que es aquella cuya ecuación vamos a determinar. ¿Ok? Sí, sí, todo el material que estamos trabajando aquí, bueno, donde hacemos los apuntes, lo voy a subir al terminar la clase. La teoría sí está indicada, está subida, perdón, ya previamente. Creo que dice lista de ejercicios. Ahí está tanto la parte teórica como la parte de los problemas. Muy bien, decía que
tenemos a la recta L1, cuya ecuación vamos a determinar, con la condición adicional de que dicha recta debe estar contenida en el plano, obviamente, como aquí se indica, pero también debe intersectar, ahí está, bueno, más o menos, a la recta L, ¿ok? Así que vamos a señalar, ¿no? Esa es la condición del problema. Un detalle interesante sería, que aquí yo he graficado la recta L no contenida en el plano. A la larga eso no va a ser del todo relevante en la solución. El detalle es que se intersecten la recta L, dato del problema, y la recta L1 que vamos allá. Y aquí está el plano pi. Insisto, yo aquí he graficado la recta L no contenida en el plano. Habría que verificar si es que se da esto o no. En realidad eso no va a ser necesario. Lo importante es pues determinar básicamente la intersección entre las rectas, ¿ok? Y que la recta L1 esté en efecto contenida en el plano. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo vamos a establecer ello? De la siguiente manera. Para determinar la ecuación vectorial de una recta necesitamos un punto de paso y necesitamos además el vector dirección. Para la recta L1, el punto de paso es el de coordenadas 0, 4, 1. Vamos a ponerle punto Q, de coordenadas 0, 4, 1. ¿Está bien? Y además nos falta un vector dirección. ¿Qué le voy a colocar aquí? Eh, U. ¿Cómo determinaría dicho vector dirección? Ojo, la recta L y la recta L1 se van a intersectar, pero no necesariamente de forma perpendicular. Tal vez si pudiera conocer el ángulo entre estas rectas, podría calcular el vector dirección, porque para la recta L se tiene el vector dirección. Pero no hay mayor información de la intersección, solamente dice que se intersectan. ¿Ok? Entonces, por ahí como que no nos va a ayudar. ¿De acuerdo? Ahora, sí vamos a aprovechar el hecho de que la recta L1 está contenida en el plano. ¿Qué implica eso? Que este punto de intersección entre la recta L y la recta L1, punto que vamos a llamar aquí, para este otro color, vamos a poner punto T, es un punto que está en el plano. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿De acuerdo, ciencias? Muy bien. Entonces, Pablo, si pudiésemos determinar las coordenadas del punto T, tendríamos dos puntos por donde pase la recta L1. Claro que sí. El punto Q, dato del problema, y el punto T, la intersección de L con L1. ¿Ok? Pero, nuevamente, como L1 está contenida en el plano, este punto T es también la intersección de la recta L con el plano pi. Repito, el punto T es también intersección de la recta L con el plano pi. Y como tengo la ecuación de la recta y la ecuación del plano, puedo hallar el punto de intersección de ambas figuras geométricas. Esa va a ser la lógica para nuestra solución. Entonces diré por aquí. Notar que el punto T es la intersección de la recta L con el plano pi. ¿Ok? Profe, ¿cómo se determina la intersección de una recta con un plano? Así. La recta L tiene la siguiente ecuación. El problema lo da. A ver, me escribo aquí. Es el conjunto de puntos P de la forma 0, 1, 2 más T veces este vector dirección, ¿no? Con T variando en los reales. Entonces, el punto T pertenece a la recta L. ¿Qué significa ello? Que el punto T debe poder escribirse de esta manera.
para algún valor real de t, este puntito t mayúscula debe tener esta forma. Lo reducimos, ¿está bien? Colocamos en una sola terna ordenada para poder identificar la forma que debe tener el punto t. Es decir, este t minúsculo ingresa a multiplicar y luego súmale con el otro, con la otra terna. Nos quedaría t minúscula, 2t más 1, y por acá 2 más 3 veces t. ¿Ok? Y esto, evidentemente, para algún t real. Pero, como el punto t mayúscula también está en el plano, ¿qué se sigue? Dale, ciencias. Si un punto pertenece a una figura geométrica, en particular a un plano, ¿qué debes hacer? Cerrado, ¿ah? ¿Qué debes hacer? Profe, reemplazar las coordenadas del punto en la ecuación del plano. Yes, así es. Entonces, como el punto T también pertenece al plano, sus coordenadas deben cumplir la ecuación de dicho plano. Dale, reemplaza. En lugar de X, T minúscula, en lugar de Y, 1 más 2T, y en lugar de Z, 2 más 3 veces T. En la ecuación del plano. Nota que esto nos va a llevar a una ecuación donde vamos a determinar el valor del parámetro T, minúscula, ¿no? Y eso nos va a dar las coordenadas del punto T. A ver si me ayudas. 4, esto sería T. ¿Cuánto vale? 1, creo que vale 4, ¿verdad? Listo. Y si T vale 4, tenemos las coordenadas del punto de intersección de la recta L con el plano Pi. 4, 8, 9, 12, 14. No pierdan el contexto, jóvenes. Queremos determinar la ecuación de la recta L1. Nos falta solamente el vector dirección. Como no hay posiciones relativas aquí, y lo del plano es insuficiente, hemos decidido calcular las coordenadas, las componentes del vector dirección, conociendo dos puntos en la recta L1. Uno de ellos es el punto Q, y acá vamos a determinar el otro punto T. Diré finalmente. Luego, por el vector dirección para la recta, podemos considerar al vector que va desde T hacia Q, o desde Q hacia T, como más te guste. Ok, yo voy a calcular el vector QT. Que será nuestro vector dirección. Ok, ¿cuáles serían entonces los componentes de U? Serían T menos Q, aquí está T, aquí está Q. 4, 9 menos 4, 5, 14 menos 1, 13. Ya con el vector dirección, el problema termina. Otra formalidad que yo dejo para que ustedes escriban la ecuación vectorial de la recta, ¿ok? Así entonces, la recta L1 quedará el punto de paso más R veces, porque ya está tomado T, el vector dirección. Bueno, con R variando sobre todos los reales. ¿Preguntas? Muy bien, entonces de esta parte hay que notar algunas cositas, ¿ok? Que son muy relevantes. Primero, cómo se calcula la intersección de una recta con un plano. Simplemente reemplazas la ecuación de la recta en la ecuación del plano. Para ello hay que reducir hacia una sola terna, ¿ok?
Luego reemplazas en la ecuación del plano según sea el valor de cada una de las coordenadas. Muy bien. Sigamos. Veamos otro tipo de ejercicios. Veamos el problema número 43, el anterior. Se calcule la distancia entre la recta L y el plano pi. Problema 43 se pide calcular la distancia entre la recta L y el plano pi. ¿Cómo determino la distancia entre un plano y una recta? Bueno, para empezar, deberé tener en cuenta lo siguiente. Existen tres posiciones, por así decirlo, relativas para un plano y una recta. Una primera posición es que la recta esté contenida en el plano, en cuyo caso la distancia va a ser cero, obviamente. Esa sería la primera posición. La segunda posición es que la recta sea paralela al plano, en cuyo caso podemos calcular la distancia y va a ser distinta de cero. ¿Y cuál sería una tercera posición? Que la recta intersecte al plano, ya sea de forma perpendicular o un determinado ángulo, pero que intersecta al plano. ¿Ok? Esas serían, de manera general, las tres posiciones relativas entre un plano y una recta. En el caso de que la recta intersecte al plano, o que la recta esté contenida en el plano, la distancia evidentemente va a ser cero. ¿Ok? Porque la distancia es la menor longitud que entre la recta y el plano. Entonces, en el problema sería importante, y en todo problema donde te pidan calcular distancia, ¿okay? Es importante referenciar las posiciones relativas. A eso voy. Entonces, en este caso, es importante saber si la recta está contenida, intersecta o es paralela al plano. ¿Ok? Es lo primero que vamos a indicar. En todo caso, vamos a estudiar ese detalle. La recta tiene esta forma. Menos 3, 2, 1, más t veces 2, 5, 4, ¿no? Con t variando sobre los reales. Les invito a notar, por favor, que este vector de componentes 2, 5, 4 es el vector dirección de la recta. ¿Ok? Siempre es bueno referenciarlo. Además, tenemos el plano pi, que tiene esta ecuación. X más 2 veces y menos 3 veces z más 5 igual a 0. Les invito a notar, jóvenes, que aquí podemos identificar las componentes de la normal al plano. 1, 2, menos 3. Aquí lo voy a indicar, ¿está bien? El vector normal al plano tiene componentes 1, 2, menos 3. ¿Por qué referencio ello? Porque esto me va a permitir establecer las posiciones relativas. ¿Ok? Luego, calculemos el producto escalar de ambos vectores. ¿Cuánto es esto? Dale, ciencias. 254.1, 2 menos 3. Producto escalar, ¿cuánto es? 2
10 menos 12. Oh, 0. Si el producto escalar es 0, ¿qué significa? Vale, no te quedes. Que el vector u y el vector n son perpendiculares. ¿Está bien? Perpendiculares. Entonces, si son perpendiculares, eso descarta esta intersección, ¿verdad? Esto no va a ocurrir. Esto no va a ocurrir. Lo que sí podría ocurrir es que la recta sea paralela al plano o la recta esté contenida en el plano. Claro que sí, porque mira, en ambos casos, el vector normal, que aquí está, sería pues perpendicular al vector dirección. En esta parte tú puedes, digamos, forzar un poco la solución y decir, ya bueno, igual yo voy a calcular la distancia. Si sale cero, bueno, sale cero significa que la recta está contenida en el plano. Si sale distinto de cero, será que la recta es paralela al plano. ¿Ok? Puedes hacer eso forzando un poquito la solución. Lo correcto sería descartar que la recta esté contenida en el plano. Otra vez, lo correcto sería descartar esta posibilidad y una vez que descartas que la recta está contenida en el plano, concluyes, no, la recta es paralela al plano y ahí recién calculo la distancia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer brevemente? ¿Sí? Ya depende incluso de quien te corrija si es que cree que esto último es necesario, ¿no? Insisto, no hay que emocionarse del todo que el vector dirección de la recta sea perpendicular a la normal al plano es una de estas dos posibilidades. No quiere decir necesariamente que la recta sea paralela al plano. También podría indicar que la recta está contenida en el plano y es lo que vamos a descartar a continuación. ¿Cómo? Pues asumiendo de que hay un punto de intersección y viendo que eso no es posible. ¿Ok? Brevemente lo hacemos. Ya sabes cómo calculamos puntos de intersección entre rectas y planos. Yo borro esto. Ahora sí. Y diré por aquí. Sea el punto Q supuesta intersección entre la recta y el plano. El punto Q pertenece a la recta. Ya sabes, entonces el punto se escribe de esta manera, ¿no? Menos 3 más 2 veces t, 2 más 5 veces t. No te pierdas ciencia, lo que estamos haciendo es reducir esta ecuación de la recta. El t ingresando a multiplicar y sumándolo con la primera terna, ¿no? 1 más 4 veces t. Y esto tiene que darse, si es que existe la intersección, para algún t real. A continuación dices, el punto Q también está en el plano, ya sabemos que deberíamos reemplazar las coordenadas, ¿no? Del punto en la ecuación del plano. En lugar de X, menos 3 más 2 veces T, más 2 por Y, pero Y es 2 más 5 veces T, menos 3 veces Z, pero Z es 1 más 4T, más 5 igual a 0. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? A ver, no tiene solución, profesor, porque a ver, mira, si operamos los parámetros t, tendríamos 2 por 5, 10, hasta ahí va 12, menos 3 por 4, eso es menos 12 veces t. Se simplifica t, chequéalo por favor, simplifica t. La parte numérica, 4 menos 3, hasta ahí va menos 2, más 5, 3 es igual a 0. No hay solución. ¿Qué significa ello? Pues que entonces no hay punto de intersección entre la recta y el plano. Y ahora sí, con total argumento, puedo decir que la recta es paralela al plano. No hay solución. Entonces, eh, la recta intersectado con el plano es el conjunto vacío. Eso significa que la recta es
paralela al plano. Obviamente porque previamente hemos determinado que el producto escalar entre estos vectores es cero, ¿no? Esas dos condiciones me llevan a decir que la recta es paralela al plano. ¿Ok? ¿Ser igual a cero? No sale ser igual a cero. A ver, vamos a chequearlo. Ah, ¿qué ocurre si sale cero igual a cero? Entonces significa que la recta intersecta en infinitos puntos al plano. Y si la recta intersecta en infinitos puntos, ¿qué significa? Que la recta está contenida en el plano. Si sale ser igual a cero, significa que la recta está contenida en el plano. Muy bien. Ahora sí. Entonces, una vez hecho este análisis, recta paralela al plano, ya podemos calcular la distancia que nos pide. ¿Ok? Lo voy a bosquejar porque en realidad va a ser bastante concreto. Tenemos el plano pi y tenemos la recta L que acabamos de analizar. Está fuera del plano. Es paralela al plano. Y entonces, jóvenes, para calcular la distancia podemos tomar cualquier punto de la recta, ¿verdad que sí? Cualquier punto de la recta y calcular la distancia hacia el plano. Como son paralelos, la distancia va a ser la misma desde cualquier punto de la recta. ¿Estamos de acuerdo? En particular, yo voy a tomar el punto de paso que le voy a llamar A, de coordenadas, el punto de paso de la recta, menos 3, 2, 1. Puedo tomar cualquiera en general, pero voy a tomar el punto. Entonces diré finalmente aquí la distancia desde la recta L hacia el plano pi es igual a la distancia desde cualquier punto de la recta hacia el plano pi, solo porque son paralelas. Y para la distancia de un punto a un plano tenemos una formulita. ¿Cómo es? Reemplazo las coordenadas del punto en la ecuación del plano. Dale, en lugar de x, reemplazo menos 3 más 2 por y, menos 3 por z. Estamos reemplazando menos 3 en lugar de x, 2 en lugar de y 1 en lugar de z en la ecuación del plano. Más 5, le tomo valor absoluto para asegurar positividad entre el módulo del vector normal del plano. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Tenemos la respuesta. ¿Preguntas? Muy bien. Insisto, esta parte donde hemos deducido que la recta no intersecta el plano, algunas veces podría ser opcional. Eso ya depende del que te corrige. Si el JP que te va a corregir te dice no, tienes que demostrar que no se intersectan, entonces así lo haces. ¿Ok? Bien. Más problemas. Veamos unos que tienen el tenor un poquito de la práctica dirigida. ¿Está bien? Veamos el problema número 76. Vamos a algunos que se parecen un poquito a la práctica dirigida. Ahí está. Sea, en el problema 76, ¿ah? Sea pi el plano que pasa por los puntos 1, 0, 2, 0, 1, 3 y menos 3, 2, 0. Halle la distancia del punto Q al plano pi. Jóvenes, ustedes deben notar que las formulitas que hemos planteado en el caso de rectas y planos están íntimamente ligadas a la ecuación cartesiana, ¿no? Entonces,
Aun cuando el problema no lo señale, no lo indique, es muy útil hallar la ecuación cartesiana del plano. Más allá de que tenemos una ecuación vectorial que podríamos trabajar, pero sobre todo la ecuación cartesiana, no solamente para las formulitas, sino en general, es, creo yo, la más concreta de calcular. ¿Sí? Como puedes notar, en pocos problemas nos piden la ecuación vectorial. Nos piden simplemente la ecuación del plano. Entonces, tengamos presente ello. Aquí está la formulita que hemos utilizado hace un instante. Vamos a volverla a utilizar para hallar la distancia del punto Q al plano pi. Para hallar la distancia necesitamos la ecuación cartesiana del plano. ¿Ok? Entonces, vamos nuevamente con el enunciado. Está, problema 76. Sea pi el plano que pasa por los puntos 1, 0, 2, 0, 1, 3, menos 3, 2, 0. Halle la distancia del punto Q al plano pi. El problema se resuelve determinando la ecuación del plano. Y entonces vamos a determinar la ecuación del plano. Esto tranquilamente puede pasar, jóvenes, este problema, por hallar la ecuación del plano que contiene al triángulo de vértices y sería la misma pauta. Ya sabes que de manera muy clásica los planos se denotan con paralelogramas, ¿no? Okay. Bien, aquí está nuestro plano. Vamos a llamarle clásicamente plano pi. Necesitamos la ecuación cartesiana de este plano y tenemos como referencia que dicho plano contiene a los puntos B de coordenadas 0, 1, 3, el punto A de coordenadas 1, 0, 2 y el punto C de coordenadas menos 3, 2, 0. Bien. Profesor, para hallar la ecuación de un plano se necesita el vector normal al plano y un punto de paso. Por punto de paso estamos sobrados porque tenemos 3 puntos en el plano. Cualquiera de los 3 puede hacer las veces de punto de paso. ¿Qué nos faltaría entonces? Nos faltaría, jóvenes, el vector normal al plano. Este vector que clásicamente vamos a colocarle n. Yo insisto en este detalle. Un plano tiene muchos vectores normales, todos paralelos. Necesitamos solo uno de esos muchos vectores normales, ¿ok? Y la manera más natural de hacer esta cuenta es la siguiente. Como tenemos 3 puntos, ¿ok? Entonces voy a definir para cada uno de estos puntos 2 vectores. Por ejemplo, el vector AC, ahí está, y el vector AB. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, ¿por qué desde el vértice A? En realidad puedo haber trazado desde el vértice B. La cosa es que tengamos 2 vectores que no sean paralelos. A ver, entonces, empecemos la solución de la siguiente forma. Consideremos los vectores AB de componentes. Dale, ¿cuáles serían sus componentes? Restas, B menos A, ¿verdad? Eso dice la teoría, ¿verdad? Para las componentes de un vector restamos el punto final menos el punto inicial. Y el vector AC. Restamos el punto C menos el punto A. Menos 4, 2, menos 2. ¿Puedes notar que no son paralelos? ¿Se puede notar al ojo que no son paralelos? ¿Cómo me doy cuenta, profesor, directamente?
Cuando dos vectores son paralelos, uno es múltiplo del otro. Por ejemplo, a ver, para que el vector AC sea múltiplo de AB, a la primera componente de AB la tenemos que multiplicar por 4. ¿Puedes notar eso? Menos 1 por 4 da menos 4. Pero si multiplico por 4, eso ya no me va a llevar a la segunda componente de AC. Entonces, AB y AC no son paralelos, lo cual es importante para poder generar un plano. Tienes que tener dos vectores no paralelos. El vector AC no es múltiplo de AB. ¿Ok? Luego, y calculemos el producto vectorial de AB por AC, en cualquiera sea el orden. Dale, ayúdame. ¿Cómo calculamos el producto vectorial? Determinantes, ¿no? Aunque hay atajos para esto, pero bueno. A ver, ¿cómo sería? Determinantes. Colocamos las componentes, clásicas componentes. Pero los vectores unitarios, canónicos y JK, que en realidad pasan desapercibidos. Las componentes de AB y las componentes de AC. Hacemos la cuenta en borrador. Para la primera componente, tapo la primera columna y copio los numeritos solo de la segunda y la tercera columna. 1, 2. Luego aquí trabajamos de forma clásica, ¿no? Multiplicas hacia abajo, multiplicas hacia arriba, restas lo de abajo menos lo de arriba. Menos 2, eso nos dará menos 4. Para la segunda componente del vector, del producto vectorial, vamos a la segunda columna y me quedo con solo la parte numérica. Menos 1, menos 4, 1, menos 2. Multiplico de forma diagonal hacia abajo, menos 1 por menos 2, menos 4 por 1, eso es menos 4. Ahora restas lo de abajo menos lo de arriba. Sería 2 menos menos 4, eso es 6. Pero en la segunda componente, al momento de hacer el producto vectorial, ya sabes, le cambiamos de signo. Para la tercera componente, también lo clásico, ¿no? Tapamos la tercera columna y me quedo solamente con la parte numérica de la primera y la segunda. Menos 1, menos 4, 1, 2. Este determinante de orden 2, a ver, multiplicamos hacia abajo, menos 2, hacia arriba, menos 4. Así es, y esto nos dará 2. Y entonces tenemos el producto vectorial. ¿Por qué es importante el cálculo del producto vectorial? Recuerda, por favor, aquí, eso es importante, una de las propiedades del producto vectorial. Cuando tú multiplicas vectorialmente dos vectores, el vector resultante, ¿cómo es respecto a estos dos? Dale. Perpendicular, Pablo. Claro que sí. Siempre se cumple eso. El producto vectorial siempre es perpendicular a los vectores AB y a los vectores AC. En particular es perpendicular al plano que determinan dichos vectores. Y como yo necesito un vector perpendicular al plano, tranquilamente puedo tomar él o un paralelo a él, un múltiplo de él o una, eh, tal vez uno de menor tamaño, pero él es mi mejor referencia para el vector normal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, yo voy a tomar tal cual. Podríamos tomar también el vector menos 2, menos 3, 1. Podría tomar cualquier múltiplo de él porque sigue siendo normal al plano. Recuerda que necesitas un vector normal de los infinitos que hay. Yo voy a tomar tranquilamente, perdón,
concretamente. Y el problema terminará. Diré entonces, luego, para el plano pi, ya habíamos dicho que estábamos sobrados con puntos de paso. Tenemos 3. La ecuación va a salir la misma si tomas cualquiera de ellos. Y el vector normal lo vamos a considerar, pues, el producto vectorial, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación del plano? Ya sabes que las componentes de la normal están asociadas a los coeficientes en la ecuación cartesiana del plano. Primera componente, menos 4, será el coeficiente de x. Segunda componente, menos 6, será el coeficiente de y. Tercera componente, 2, será el coeficiente de z. Aquí, Salón, ojo, mira, que lo escribas al lado derecho de la igualdad, o que lo escribas al lado izquierdo, no es relevante. La cosa es que escribas una constante, ¿está bien? La ecuación del plano va a ser la misma, escribes a la izquierda o a la derecha. Para determinar el valor de la constante d, utilizamos las coordenadas del punto de paso. Vale, reemplaza. Menos 4, bueno, sería menos 6 por 0, más 4, más d igual a 0. D vale 0. Y si d vale 0, tenemos la ecuación del plano. Así determinamos, es una de las maneras de determinar la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos diferentes. ¿Ok? Finalmente, ya para cerrar nuestro problemita, ahora sí, recuerda que se pide la distancia desde el punto Q al plano pi. Vamos a referenciar, el punto Q estaría por acá, más o menos, ¿no? Por referenciarlo de alguna manera. Y tiene coordenadas ya conocidas, ¿no? La distancia es la perpendicular trazada desde el punto. Ahí está. Entonces, finalmente diré la distancia desde el punto Q al plano pi, aquí lo escribiré, será igual a. En la ecuación del plano, reemplazamos las coordenadas del punto. En lugar de x2, en lugar de y3 y en lugar de z5. Sería menos 4 por 2, más, perdón, menos 6 por y, que es 3, más 2 por z, que es 5. Valor absoluto entre la raíz cuadrada de, voy a colocarlo más a la izquierda, la suma de cuadrados de las componentes del vector normal, ¿no? La raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, más 2 al cuadrado. De esta manera obtenemos la distancia del punto al plano. ¿Preguntas? Ok, espero que todo esté claro hasta aquí. Más problemas. Siempre imitando un poquito lo que está en la dirigida, por lo menos de la parte de rectos y planos. Veamos a continuación el problema número 63. Mira qué se dice en este ejercicio.
considere las rectas L1, L2. Verifique que L1 y L2 son rectas paralelas, distintas. Halla la ecuación cartesiana del plano pi en el cual están contenidas dichas rectas paralelas. Y después dice, halla la ecuación vectorial de la recta L3 que pasa por el punto Q de coordenadas -1, 2, 4 e intersecta perpendicularmente a la recta L2. Ok. Vamos a mirar el problema 63. Sobre todo para determinar las posiciones relativas de rectas, que es lo que me interesa comentar un poquito con este ejercicio. ¿De acuerdo? A ver, tenemos estas rectas. La recta L1 que tiene esta forma. Conjunto de puntos P -1, 2, 4 más T veces siempre es bueno referenciar cuando se tienen las ecuaciones de rectas el punto de paso y además el vector dirección. Este U haría las veces del vector dirección para la recta L1. La recta L2 tiene esta ecuación. Aquí ya no sería T, sería R veces el vector -6, 8, -2. Tal que obviamente R va sobre todos los reales, ¿no? Aquí también debemos referenciar a el vector dirección de la recta L2. En la parte primera se pide establecer, verificar que las rectas son paralelas y distintas. Ok. ¿Por qué rectas paralelas y distintas? Señala el problema. Porque dos rectas pueden tener vectores direcciones paralelos, ¿ok? Y representar la misma recta. Entonces, que los vectores dirección sean paralelos no garantiza que las rectas sean paralelas en sí, ¿no? Bueno, en realidad lo que quiero separar es el hecho de que dos rectas iguales también son paralelas. Es lo que el problema aquí da a entender, ¿no? Ahora voy a ponerlo en gráficos, ¿no? Para que se pueda entender. Estas rectas son paralelas. Estas rectas tienen vectores direcciones paralelos. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo dos rectas iguales, es decir, superpuestas, vamos a graficarlo de esta manera. Dos rectas iguales, los vectores dirección también van a ser paralelos, obviamente. Incluso estas podrían ser iguales, pero en el escenario general serían vectores paralelos. ¿A qué voy con esto? Cuando dos vectores son paralelos, puede ocurrir una de estas dos cosas. Que las rectas sean iguales, paralelas iguales si quieres, o que sean paralelas diferentes, o simplemente paralelas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta este detalle. ¿Está bien? Pablo, ¿y cómo descartamos esta segunda posibilidad? Porque en el problema nos piden demostrar que las rectas son paralelas y distintas. Bueno, básicamente viendo que no se intersectan, porque la diferencia entre uno y otro caso está en la intersección. Bien, entonces, hecho ese razonamiento, vamos a dar solución al problema. Primero vamos a verificar que los vectores de dirección son paralelos. Eso es lo primero que hay que identificar.
Y creo que eso lo puedes notar directamente. Entonces diré por aquí. Anotar que el vector v es 2 veces el vector u. Eso hay que hacerlo directamente, ¿eh? ¿Se puede notar eso? No, profe, menos 2 es. Ok, gracias. Menos 2, sí, ya sé. Ahora sí, notar que el vector v, dirección de la recta L2, es menos 2 veces el vector u. Igual, es una constante multiplicado por el vector u. Eso ya me dice que son vectores paralelos. ¿Ok? Vamos a ver que no se intersecten. P es paralelo a U. ¿Y cómo vemos que no se intersecten? Bueno, ya lo hicimos hace un instante. Vamos a suponer que existe una intersección. Vamos a plantear ello. Nos va a llevar a un sistema de ecuaciones. Y si el sistema no tiene solución, es porque no hay intersección. Supuesto punto de intersección entre las rectas L1 y L2. Por ser intersección de las rectas, el punto Q debe escribirse en torno a la ecuación de la recta L1. Menos 1 más 3t, 2 menos 4t, 4 más t. Y esto para algún valor real de t. Por estar, ¿no? Según nuestra suposición, la recta, perdón, el punto Q en la recta 2, dicho punto debe escribirse de esta manera, como la ecuación de la recta L2, a saber, 2 menos 6r menos 3 más 8r, 0 menos 2r. Y esto para algún r real, ¿no? Todo ello bajo el supuesto de que hay una intersección, ¿no? Que es lo que se asume y que después vamos a demostrar que en efecto no es así. Luego, como se trata del mismo punto Q, entonces las coordenadas tienen que ser iguales. La coordenada X tiene que ser la misma. La coordenada Y tiene que ser la misma. Escrita de esta manera, escrita de esta manera. Y la tercera coordenada del punto Q también tiene que ser la misma, escrita en la ecuación de L1 o escrita en la ecuación de la recta 2. El profe, ¿le va a igualar? Claro, por eso les decía que cuando se intenta calcular el punto de intersección de rectas, eso te va a llevar siempre a un sistema de ecuaciones. Si el sistema tiene solución, habrá intersección. Si el sistema no tiene solución, no habrá intersección. Dale, quedaría entonces menos 1 más 3t igual a 2 menos 6r. Eh, Menos 3 más 8r igual a, bueno, 2 menos 4t. Y después 4 más t es igual a menos 2 veces r. ¿Ok? Yo te sugiero para este tipo de sistemas, donde puedes notar tienes más ecuaciones que incógnitas, tomar dos ecuaciones, resolver y reemplazar en la tercera. Es la manera más ordenada. ¿Ok? Ya después, un poquito más adelante, con matrices vas a aprender cómo resolver esto sin estar combinando, ¿no? Sin álgebra pre, a eso me refiero. Pero ahora utilicemos el álgebra básica. Y, a ver, la primera ecuación, si la ordenamos, nos quedaría eh, 3t más 6 veces r igual a 3. Y la segunda ecuación
4t más 8 veces r igual a 5. ¿Eso tiene solución? Dale, momento de lucir el perfecto manejo del preuniversitario de Católica. ¿Tiene solución? Creo que no. A ver. O tal vez he equivocado un poco en los coeficientes. Ayúdame también a corroborar eso. No tiene solución. No tiene solución. ¿Cómo era de esperarse? No, porque el problema pide verificar que son rectas paralelas y distintas. Entonces, si no tiene solución, ¿qué significa? Que las rectas obviamente no se intersectan y al tener vectores paralelos, la recta L1 no intersecta la recta L2. Conclusión, la recta L1 y la recta L2 son paralelas. ¿Preguntas hasta aquí? Insisto en este detalle, cuando tú igualas rectas estás buscando la intersección. Eso te va a llevar a un sistema de ecuaciones, siempre. Si el sistema tiene solución es porque las rectas se intersectan. Si el sistema no tiene solución es porque las rectas no se intersectan. Aquí puedes tomar cualquiera, dos de tres ecuaciones y vas a verificar que no hay solución. Puedes tomar cualquiera, puedes tomar la primera y la tercera, o la segunda y la tercera. Eso no es relevante. No, si te preguntas, Pablo, ¿por qué tomas la primera y la segunda? Puede haber tomado cualquiera. Eso no va a cambiar que el sistema no tiene solución. Y entonces eso me lleva a decir que pues las rectas no se intersectan, por lo tanto serán paralelas. ¿Ok? En la parte B se pide la ecuación cartesiana del plano en el que están contenidas dichas rectas. Ya, ok. La ecuación cartesiana del plano en el que están contenidas dichas rectas. Tenemos dos rectas paralelas, ojo, ¿ah? Y queremos hallar la ecuación del plano que estas rectas determinan. Muy bien. Entiéndase por ecuación cartesiana. ¿Qué se necesita para hallar la ecuación? De un plano. Dale, por aquí voy a representar las rectas mientras tú piensas tu respuesta. Aquí está una de las rectas. Vamos a ponerla de azulito. Y por acá está la otra recta también de azulito, ¿por qué no? Rectas paralelas. ¿Ok? Muy bien. Dale, ciencias. ¿Qué se necesita para encontrar la ecuación cartesiana de un plano? Profe, un punto de paso. ¿Ok? ¿Y qué más? El vector normal al plano. ¿Ok? Como ambas rectas están contenidas en el plano, como punto de paso puedo tomar cualquier punto en la recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otra vez, necesito un punto que esté en el plano y como las rectas están contenidas en el plano, todo punto de la recta será también punto del plano. Ok, entonces tomemos este puntito aquí. Cualquier punto de la recta. Cualquier punto de la recta. Ese de aquí. El punto A. ¿Ok? El punto A de coordenadas 2, menos 3, 0. Repito, puedes tomar cualquier punto en cualquiera de las rectas. En particular, yo voy a tomar el punto A aquí, en la recta 2. Y él sería pues nuestro punto de paso. Profesor, le falta un vector dirección. Ok. Tanto la recta L1 como la recta L2 tienen vectores direcciones. Para la recta L1 creo que le hemos puesto U y para la recta L2 le hemos puesto V. ¿Verdad que sí? En un problema anterior, cuando determinábamos la ecuación de un plano que contiene tres puntos, nosotros formamos dos vectores y calculamos el producto vectorial. ¿Recuerdas? Ya, aquí no se puede hacer eso. ¿Por qué no, profesor? ¿Recuerdas lo que dijimos? Debes tomar dos vectores, pero que no sean paralelos.
Aquí U y V son paralelos. Si tú calculas el producto vectorial, te va a salir 0. No puedo tomar estos dos vectores para poder calcular el vector normal. Profe, entonces, bueno, habrá que buscar otro par de vectores. Si no podemos tomar estos dos, habrá que buscar otros dos. ¿Cuáles consideraríamos? Te ayudo. El punto, o la recta L1 también tiene un punto de paso, el punto B, menos 1, 2, 4. Lo voy a referenciar por aquí. Te pregunto, ciencias. La idea es utilizar el producto vectorial. Eso sí es cerrado para determinar este vector normal. La idea es tomar el producto vectorial. ¿De acuerdo? Necesitamos dos vectores que no sean paralelos. ¿Cuáles consideramos? Dos vectores en el plano. Cualesquiera dos vectores en el plano que no sean paralelos. Ya, uno de ellos sí tiene que ser el vector U. O el vector B. Yo voy a tomar el vector U. De componentes 3, 4, menos 1. ¿Y cuál sería el otro? Así es, el vector que va desde A hacia B. El vector que va desde A hacia B o que va desde B hacia A, cualquiera puede ser, ¿no? La cosa es que con toda certeza este vector está en el plano, porque tanto A y B está en el plano, y este vector AB pues no es paralelo al vector U. Así que funciona perfectamente como nuestro otro par de vectores para poder, ahora sí, ¿no? Para poder cerrar el problema. Muy bien. ¿Cuáles son las componentes de AB? Estamos B menos A, menos 3, 5 y por acá 4. Ya sabes, tienes dos vectores en el plano, para hallar a la normal el producto vectorial. Y no es relevante el orden en el cual multipliques. Porque tanto U aspa AB o el vector AB aspa U son perpendiculares al plano. Ok, listo. Vamos a hacer las cuentas porque con esta lógica el problema ya termina. Entonces nos quedará así, ¿no? Oh, sí, sí, lo copié mal. Gracias por la corrección. Aquí, hay que corregir aquí, estaba copiando mal. A ver. 3 menos 4, 1, sí. Gracias por la corrección. Mm, Ahora sí. En realidad sí. En realidad puede ser cualquier vector paralelo, pues, a él, ¿no? ¿Ok? Puede ser en realidad